Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Siempre será un gozo podernos reunir a compartir la palabra del Señor. Hoy el Señor nos tiene un mensaje especialísimo para este día de líderes. Te pido el favor que me acompañes y cerremos nuestros ojos para iniciar con una oración. Padre amado, en esta noche, Señor, queremos darte gracias por el hecho de que nos escogiste como hijos. Y como hijos nos escogiste como siervos, Señor. Aquí, a través de este medio, hay un grupo de líderes, precioso y amado Padre, que con un corazón dispuesto, tal vez con errores de muchas clases, pero un corazón dispuesto, enamorado de ti, Señor, queremos cada vez servirte de la mejor manera. Por eso, Padre, en esta noche abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón para escuchar tu palabra, Señor. Para aprender de aquellos, Señor, que fueron antes que nosotros, para aprender de tu Santo Espíritu, precioso Señor. Háblanos a través de tu palabra, Dios de los cielos, y que tu gloria descienda a través de este medio en cada corazón, en cada líder que hay aquí, Señor. Que salga lo mejor de nosotros y que se aparte de nosotros todo aquello que sea obstáculo, Señor, y oposición a tu obra. Hoy, Padre, entregamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, esta semana estamos compartiendo y celebrando la Acción de Gracias, ¿sí? La Acción de Gracias tiene su historia, ¿no? Pero hoy quiero enfocarme en algo que pasó en el libro de Números, ¿sí? La Acción de Gracias comenzó en Estados Unidos. Curiosamente, el Día de Acción de Gracias no tiene su origen en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como de pronto los judíos celebran el día de Acción de Gracias. Ellos lo llaman el Hakuná, algo así, Hakuná. Oye, Hakuná, sí. Pero usted no lo encuentra eso en el Antiguo Testamento, lo encuentra en el Nuevo Testamento, que ellos no creen. Pero independiente de eso, sí, el Día de Acción de Gracias es un día que es una vez al año para darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, ¿sí? La celebración comenzó, como les decía, los peregrinos que llegaron a Estados Unidos y conquistaron ese país del norte. Por eso ese país del norte creció y fue tan próspero, tan diferente a Sudamérica, porque venía con principios cristianos. Y ellos agradecían por situaciones que no eran tan buenas como la que usted y yo tenemos. Ellos habían sembrado allá y habían cosechado, vivían todavía como en chozas, ¿sí? Usted y yo acá tenemos mucha más comodidad de lo que ellos tuvieron hace esos años que comenzaron. Pero hoy lo importante es el corazón agradecido y a dónde los llevó el Señor. Estuvimos hablando la semana pasada, o el fin de semana pasado, el domingo, ¿sí? Sábado y domingo, sobre ¿por qué había que agradecerle a Dios? Y basándonos en el libro de Esdras, vimos que hay que agradecerle a Dios por los cimientos que nos ha sembrado, que son los principios que nos ha sembrado. Ellos estaban echando los cimientos, ¿acuerdan? Porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy vamos a aprender, como es un mensaje dirigido a líderes, ¿sí? Sobre aquellos que son desagradecidos. El tema de hoy es cuidado con los desagradecidos, así se llama el tema. Cuidado con los desagradecidos, ¿sí? La ingratitud es algo que entra al corazón de manera muy sutil, ¿sí? Y a veces no nos damos cuenta. Y por no darnos cuenta y por el ser el diablo tan vivo, ¿cierto? Va entrando a los corazones de la iglesia, y las iglesias sufren por el desagradecimiento. Entonces tenemos que poner atención, y hoy el mensaje va dirigido a eso, a que le pongamos cuidado, porque son peligrosos. Las personas que están poseídas de ese espíritu de desagradecimiento son muy peligrosas, hacen mucho daño, ¿sí? Entonces hay tres características de aquellas personas desagradecidas. Vamos al libro de Números, el capítulo 11, versículo 1 al 6. La palabra del Señor dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Ya sabe cuál es el primer punto. Se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento.
Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa incendio. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro. Bueno, es culantro, pero no tanto. Y su color, eso culantro es cilantro también, es lo mismo. Y su color como color de berilio. Amén y amén. Entonces aquí en estos 6 versículos vamos a ver las características de unas personas desagradecidas. La primera característica de un desagradecido es que es un quejumbroso. ¿Qué es un qué? Un quejumbroso, que se vive quejando, ¿sí? La palabra queja, dice el diccionario, que ese es un disgusto, ¿sí? Donde se está reclamando algo, donde se está exigiendo, donde se está protestando sobre algo porque se siente maltratado, ¿sí? Está inconforme con algo, una persona inconforme, entonces se vive quejando, ¿sí? Esta gente había salido de Egipto. Usted se pone a leer en Éxodo y salieron llenos de gozo, de alegría, porque habían visto los milagros de Dios, que había podido derrotar a esa fortaleza del imperio romano, del imperio romano, no, del imperio egipcio, ¿sí? Donde se doblegó el faraón y les tocó dejarlos ir, y no solamente los dejaron ir, sino que les dieron su plata, su oro, le dieron provisión. Entonces iban felices, gritaban de la alegría. Pero esa alegría les duró poco tiempo. Apenas se encontraron con dificultades, apenas se encontraron con un desierto, ¿sí? Comenzaron a quejarse. Mire, al quejumbroso le falta mucha paciencia, es impaciente. Al quejumbroso no le gusta que lo limiten a nada. Habían salido allá comían la comida de balde, se la daban gratis, pero ellos decían de balde, pero el precio era muy alto, eran esclavos. Y cuando por fin, después de 430 años, pudieron salir libres, iban felices. Pero esa felicidad le duró poquito. Apenas comenzaron a haber dificultades, limitaciones, porque Dios estaba haciendo su proceso con ellos, y de pronto no le dan las cosas que ellos querían. Comenzaron a quejarse, a llorar, a hablar mal, ¿sí? El quejumbroso siempre, apenas hay algo que no le gusta o que no está de acuerdo a sus tiempos, a lo que quiere, pasará con eso. Comenzará a hablar, a murmurar, ¿sí? Y eso es tan peligroso porque eso baja el ánimo de las personas, crea una atmósfera de división. Hay que tener mucho cuidado con los quejumbrosos. Iglesia, liderazgo de Misión Paz Jamundí y demás líderes que me escuchan. Usted identifique de una persona quejumbrosa, porque así como se queja de otra persona, un día se quejará de ti. Y es una herramienta que el diablo utiliza para desbaratar lo que los hijos de Dios estamos haciendo. Aquí había un pueblo de Dios, ¿sí? Que Dios había respaldado para con señales y milagros sacarlos de la esclavitud. Pero la queja comenzó a meter cizaña en las demás personas, ¿sí? Yo digo que la persona quejumbrosa será que se acostumbró así. Tal vez desde pequeñito, pues la única forma de que le dieran algo era llorando, ¿sí? ¿Usted ha visto esos niños que berrean por todo?
y que las mamás se enojan, los papás se enojan, pero al final de cuentas le salen dando lo que el niño quiere y al final son los que mandan en la casa. Entonces son personas que crecen y se acostumbran así, ¿no? Piensan que la queja es su mayor herramienta para conseguir algo, y esos quejumbrosos son personas ingratas, porque no se fijan en lo que le han dado, sino en lo que le está faltando. Identifique a los quejumbrosos y apártese de ellos. Apártese de los quejumbrosos, porque eso se contamina. La queja no es de Dios. Mire lo que dice que Dios y lo oyó Jehová y ardió su ira, ¿sí? Porque en el fondo se estaban quejando era de él mismo, no tanto de Moisés, sino del mismo Dios. Se estaban quejando porque querían comer carne y pescado y puerros y cilantro y cebolla y pepinos. Y en el desierto pues no había eso. Claro que esas eran delicias, la comida no eran delicias, pero no era lo más importante. Eran cosas secundarias después de que habían sido liberados de la esclavitud, ¿sí? Ahora, cuando usted ve a alguien que se está quejando, o cuando usted escuche que hay quejas por ahí, no pierda el tiempo buscando de dónde salió esa queja. Le voy a dar un consejo: no le bote corriente a buscar quién es la persona, ni tampoco para defenderse. Eso lo hace Dios. Si usted está así y yo estamos haciendo la obra de Dios, Dios se encarga de esas personas. No pierda el tiempo con ellas. Usted dé lo mejor que de usted. Mire lo positivo. Mire las cosas buenas que Dios está haciendo con usted, en las que ha hecho. Nunca se olvide, recuérdese siempre de lo que Dios ha hecho. Y cuando oiga, si alguien se le viene a quejar, diga: a mí no me vengas con quejas, a mí no me dañe mi fe, a mí no me venga a contaminar. Dele su consejo si quiere. Haga lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a orar. Él se encarga de las personas. Él se encarga de los desagradecidos, que estando en yo digo que era la mejor época de su vida. Tal vez no había carne, tal vez no había cebollas y pepinos, pero había libertad. No veían lo macro, veían lo micro. Y eso se ha seguido pasando. Después a los fariseos Jesucristo le decía: cuelan el mosquito, pero dejan pasar los camellos. A veces por pequeñas cosas que son de pronto grandes para alguien, pero son pequeñas ante todo lo que Dios está haciendo, las personas caen en la queja. Misión Paz Lajamundí no va a ser una iglesia de quejumbrosos. El quejumbroso lo abrimos del parche. ¿A quién le debo quejar yo? A Dios. Dice: papito Dios, ayúdame. Y eso fue lo que Moisés hizo. Y Dios a Moisés sí le contestó. Y Moisés oró también por dice en el versículo 2, y Moisés, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. O sea que no quiere decir que el quejumbroso ya lo dejemos así de por vida. Dios lo va a apartar. Al quejumbroso lo va a apartar. Hay que orar para que no haga mucho daño. Pero si el quejumbroso vuelve arrepentido, como volvió el pueblo cuando vio que comenzó un incendio en el extremo del campamento, volvieron a Moisés ahí sí. Y Moisés, con un corazón sano, manso, oró por ellos y el fuego se extinguió. Es que es muy distinto una persona nuevecita que llega y se rebota y se queja y no cree y abandona. Bueno, ese es un bebé. Pero es que un líder, no le bote corriente. Yo he aprendido que personas que se quieren ir y que ya comienzan a manifestar, no lo retenga, déjelo, porque hace más daño, ¿sabe? En la iglesia. Ya si la persona, no, que quiero una cita para yo despedirme, decir poco de cosas, pues. Si es que es un líder, ya Dios le ha dicho, ya Dios le ha hablado. Pero si la persona viene, como volvió a este pueblo, ore por esa persona y el fuego va a cesar. Mire lo que pasó con el hijo pródigo.
El papá no fue detrás de él a buscarlo, venga, no se vaya, no, déjelo que se vaya. Allá se estrelló, allá le pasó las cosas y ahí entonces volvió. Y de esa misma manera, en este caso, ellos volvieron, ¿sí? Y Moisés oró y dice que la palabra, que el fuego se extinguió. Así de sencillo son las cosas, ¿sí? Entonces, mire, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice, entonces vamos a ver el segundo punto, ¿cierto? El segundo punto es extranjeros. Extranjeros, característica del desagradecido. Primero, quejumbroso. Segundo, extranjeros. En el versículo 4 decía, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado. Bueno, y ahí sigue el versículo 5. Entonces, los extranjeros, ¿quiénes son? Pues no son personas de otros países, no son venezolanos, ¿sí? Porque no se refiere a fronteras geográficas, terrenales, sino son fronteras espirituales. Extranjeros puede ser cualquier persona de tu ciudad, de tu país, de otro país, pero que no sea pueblo de Dios. Los extranjeros se refiere aquí realmente quién eran. Eran unos egipcios que cuando vieron la gloria de Dios, cuando vieron los milagros, que ni el faraón pudo retenerlos, que antes le dijo, venga, váyanse, ¿cierto? Esos egipcios se mezclaron con los israelitas y salieron y se fueron con ellos. Esos extranjeros no eran pueblo de Dios, eran buscadores de tesoros. No iban con ellos porque fuera pueblo de Dios, sino por las bendiciones de Dios, por el poder de Dios. Ahí sí le estaba leyendo yo Primera de Juan 2:19, ¿sí? Ahora sí miremos lo que dice Primera de Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Mira, hay un grupo de personas desagradecidas, ¿sí? Que lo que están es por sus intereses personales. Usted lo va a reconocer. Personas que están buscando es a donde está alumbrando el mejor sol. Entonces son como esos políticos, ¿no? Que hoy están con una persona y mañana están con otra persona, como los camaleones, ¿sí? Cambian de acuerdo a la circunstancia. Estos eran extranjeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vieron que ya Dios no les estaba dando lo que ellos esperaban, ¿sí? Comenzaron a quejarse, ¿sí? Y además dice que también los israelitas comenzaron a llorar y a decir lo mismo que ellos. Por eso digo, cuidado con los desagradecidos, porque están ahí no por tu Dios, están ahí por las bendiciones de Dios. Sí. Cuando vieron que el maná, Él les daba el maná, pero solamente maná, comenzaron a decir, pero es que solamente maná, maná. Ahí salió la canción, maná, maná. No, mentira, pero realmente cuando usted ve a personas que son entusiastas para hacer la obra de Dios y comienzan para esta obra de Dios, vamos y hacemos esto, y al tiempo usted lo ve entusiasma para hacer las cosas del mundo, eso es un extranjero. Ese es un extranjero. No le ponga cuidado, porque ese extranjero, como hoy te entusiasma para hacer la obra de Dios, mañana te está entusiasmando para hacer la obra del mundo. Ahí donde estaba entonces, Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Y esa gente no permaneció, ¿cierto? Antes, por el contrario, contaminó a los otros que estaban al lado de él. Por eso le digo que el desagradecimiento ingresa a los corazones de manera muy sutil y con muchas razones y muchas explicaciones, ¿sí? Pero en el fondo no están por Dios. Aunque de pronto eso cesó, pareciera que eran, mejor dicho, que volaran pues de lo espirituales que eran.
Ahí mismo en 1 Juan 2, versículo 15, antecito, dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿cierto? No provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Los extranjeros varían. Ese tipo de extranjeros que le explique. De acuerdo a cómo estén alumbrando las cosas, ahí está, y aplaude, y invita, y convoca, y son tremendos convocadores para eso, pero al tiempo usted lo ve convocando para otras cosas. Ese es un extranjero. Santiago 4:4 dice, el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y para ser enemigo de Dios no se necesita acusar y quejarse y mal hablar y murmurar. Con solo hecho de tener una actitud como de estos extranjeros, se convierte en enemigo de Dios. Porque a veces hasta la misma iglesia, ¿sí?, hasta su misma gente, sus mismos discípulos, sus mismos consiervos, los entusiasma para hacer otras cosas ya que no eran las que estaba haciendo. Con el mismo entusiasmo sí, pero ya cosas del mundo. No quiere decir que uno está en el mundo, uno se puede apartar del mundo, ¿sí? Hay que trabajar, hay que atender la familia, hay que estudiar, claro que sí. Pero que nuestra prioridad sea, como líderes que somos, como siervos de Dios, escogidos por Dios, sea servirle al Señor. No estar cambiando de acuerdo a los desiertos que haya, o que ya no le parece interesante el maná. El maná caía por la noche junto con el rocío, por la mañana ellos se levantaban y hacían comida con ellos, masa, era como harina de aceite, era lleno de nutrientes, de vitaminas. Pero si lo único que vemos es esto, pero en vez de estar agradecidos por lo que Dios le estaba dando en el desierto, ¿a qué pueblo le había mandado Dios maná? A solo ellos, que lo sacó de Egipto, lo llevaba a la tierra prometida. Mientras iba ese proceso, ellos estaban cambiando, Dios los estaba formando. Y se quejaron y contaminaron a muchos. Ya usted sabe lo que pasó, desde ahí comenzó. O sea, esto fue una de tantas manifestaciones de los extranjeros. Y tercero y último, versículos 5 y 6 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Lo tercero y último son almáticos. Los desagradecidos son quejumbrosos, son extranjeros y son almáticos. ¿Qué es almáticos? Que se guían por su alma. Ya sabemos que en el alma se concentran las emociones, los sentimientos, la razón, la experiencia. Entonces, claro, ante un maná que mandaba Dios todos los días para que comiera, ¿sí?, y ante unos platos de carne con todas las verduras y las frutas deliciosas de Egipto, con su buen pescado, marisco y todo, pues claro que había diferencia, ¿sí? Pero ellos valoraban más esas comidas, que no es que sea malo, que lo que Dios estaba haciendo con ellos, había hecho y estaba haciendo. Hasta ahí se les olvidó los milagros que hicieron, por los cuales muchos de esos egipcios extranjeros se vinieron con ellos. Y muchos israelitas también comenzaron a gritar, queremos carne, hicieron huelga. ¿Quién nos diera a comer carne? Que nos den carne, que nos den carne. Pararon el tráfico y todas esas vainas. ¿Y sabe qué pasó? ¿En qué parte del campamento, que ellos iban en el desierto y hacían sus carpas, ¿cierto? ¿Qué había en el centro de ese campamento de las carpas? ¿Qué es lo que colocaban en el centro ellos? A ver, los israelitas. Usted que es líder, ¿qué colocaban en el centro? El tabernáculo, ¿cierto? El templo.
donde estaba la presencia del Señor, los atrios, lugar santo, lugar santísimo. La presencia misma del Señor estaba en el centro. ¿Por dónde comenzó la quema? Dice y consumió uno de los extremos del campamento, o sea, por los extremos. Aquí eso significa lo material, lo almático contra lo espiritual. Lo que se comenzó a quemar fue lo de afuera, lo extremo, lo que quedaba más retirado del lugar santísimo. Siempre pasará eso. El desagradecido será muy almático y poco espiritual. Siempre estará allá, sí, estará allí, pero en el borde extremo, como estaba Lot, al borde, allá, en el límite con Sodoma y Gomorra, porque habían otras cosas, es la tierra mejor, etcétera, etcétera. El almático mantiene muy cerquita del mundo, de las cosas del mundo, lo atraen. Y dice, nuestra alma está seca. Su problema era que su alma estaba seca. No le importaba que su espíritu estuviera seco. Dice en el Nuevo Testamento, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. El almático está pendiente del gozo que da el vino. El espiritual del gozo que da el Espíritu Santo de Dios. El almático cristiano está en la mitad. Un pasito que doy para acá, ya estoy más lejos de lo espiritual. Por eso ahora pues no se puede, porque la pandemia nos obliga a que van haciéndose adelante a medida que van llegando las personas. Pero cuando estábamos, que no había pandemia, yo le decía a mis 12 que los 12 estén aquí en la primera línea. Pero un 12 por allá llegaba y se hacían por allá, por atrás. Yo no sentía nada, y ahora que estudio esto, pues claro. Y muchos de esos que se hacían por allá ya no están. Que había que rogarles que se hagan de primero, que son el ejemplo a los demás. Entre más lejos estemos de lo espiritual, más fácil llegarán las quemas. Más fácil será arrebatado por el diablo. Más fácil lo cogerá el león rugiente que anda viendo a quién devorar. Un desagradecido es una persona quejumbrosa, es una persona quejumbrosa. El segundo es extranjeros, que ya expliqué que no es una nacionalidad. Y es una persona almática. Almática totalmente, ¿sí? Ya. Para terminar, yo quiero comentarles, ahora que hablo de los 12, ¿cierto? Mire, el Jesucristo tenía sus discípulos, de sus discípulos tenía 3 que eran bien cercanos: Pedro, Jacobo y Juan. Por eso delante de ellos hizo la transfiguración, por eso siempre andaba más con ellos. Después tenía sus 12, después tenía los 70, y ya cuando iba a volver al cielo, después que había resucitado, tenía 120, ¿sí? Ustedes son los líderes de Misión Paz. Acá estamos alrededor de 100, ¿sí? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Lo que ustedes sean, eso lo van a transmitir. Por eso Jesucristo mantenía con ellos cerquita. Los que estén más cerquita, los que van a aprender, los que se van a rozar, los que se van a ungir, los que van a saber qué está pasando. Por eso a uno a veces como que se entristece cuando ve que hay un equipo de 12 y las personas no van, ni se interesan por averiguar qué pasó, porque a veces pues hay razones, pero ni se interesan. Están en los extremos, están ahí como que por misericordia de Dios. Entre más cerca estemos, todos vamos a conquistar la tierra prometida. Mire, el que está más cerca está más consagrado, está más santificado, está más comprometido. Pero el que está más cerca también está más bendecido.
más bendecido. Él no metió a la tierra prometida a los desagradecidos, no los metió. No los metió. Metió a los agradecidos, los otros quedaron tendidos en el desierto. ¿Sí? Ser una persona agradecida es ser una tierra fértil. ¿Sí? El agradecido es una tierra fértil para que la semilla de Cristo crezca y dé fruto al 100%. Dice la palabra que Dios sale el sol sobre justos y sobre injustos, y eso es cierto. Él bendice a todo el mundo, pero hay unos que llevan más, hay unos que reciben más, y con eso quiero terminar. En Lucas habla sobre los 10 leprosos, ¿sí? Lucas capítulo 17 versículo 11. No lo vamos a leer ahora, usted lo puede leer en su casa. Usted ya se sabe el pasaje, porque si es líder ya no sé, cuando se presentaron ante Jesucristo 10 leprosos, ¿sí? Y los sanó a todos, pero solamente uno volvió a darle las gracias. Y Jesucristo que dijo, ¿y qué? ¿Dónde están los? ¿No eran 10 los que se sanaron? ¿Y dónde están los otros? Y entonces le dijo al leproso agradecido, le dijo, ve y sé salvo. Eso no se lo dijo a los 9, se los dijo al único que volvió, al agradecido. Mire, Dios se fija en cuáles son los agradecidos y cuáles no. Él bendice a todo el mundo, y puede que personas que no son agradecidas te estén viendo bien, porque Dios es así, pero nunca se comparará a las bendiciones de un agradecido. Este leproso fue salvo, los otros fueron bendecidos. Él también fue bendecido, pero además salvo. Avanzó más, fue muchísimo más allá de los otros. En ese tiempo, yo creo que escasea más la gratitud que la fe, porque hay gente con fe, pero poca gente ingrata, agradecida. Hay mucha ingratitud en la iglesia, es como que se les olvida las cosas, se dejan contaminar por los quejumbrosos, por los extranjeros y por los almáticos. Yo quiero hoy terminar con una oración, y que con esta misma frase del agradecido, pues podamos también presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿sí? Él se fija en eso, y una manera de expresar nuestro agradecimiento es a través de nuestras donaciones como diezmos, como ofrendas a la iglesia del Señor. Si tú quieres hacer una donación a la iglesia, acá ponemos los números telefónicos para que cuando lo vayas a hacer, si vives acá en Jamundí o vives en una ciudad cercana, máximo pues Cali, ¿cierto? Vamos y recogemos tu donación. Y si quieres hacerlo de manera virtual, a través de una transferencia o a través de Baloto, ahí al final también vamos a colocar la manera. Yo te pido el favor que cierres tus ojitos y vamos a orar. Padre amado, en esta hermosa noche, Señor, yo te presento un liderazgo, Señor, que ha pasado por desiertos, Señor, que ha aguantado la pandemia, Señor, que ha resistido a ese virus llamado desagradecimiento, Señor. Hoy se cuidan por un coronavirus, pero hay un virus peor, Señor, que ataca lo espiritual, Señor, que vive quejándose, Señor, que son personas que no son de nosotros, aunque estaban con nosotros, que son extranjeros, Padre Celestial, que solamente estaban por las bendiciones de Dios, por lo que vieron de Dios, y fueron entusiastas en un momento, Señor, cuando veían la gloria de Dios, cuando pasaron por dificultades, por circunstancias, por desiertos, Señor, comenzaron a ser entusiastas para otras cosas, y se llevaron mucho pueblo, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos des la sabiduría y el tacto a tus hijos, a tu pueblo, Señor, de identificar a los quejumbrosos, identificar a los extranjeros, Padre Celestial. Las circunstancias no cambian el corazón de las personas. Una persona agradecida tiene un corazón que cambiará las circunstancias, es al revés. Pase lo que pase, esté sucediendo lo que esté sucediendo, haya pasado o esté pasando un año tan difícil con esta pandemia, nuestros corazones siempre han sido y serán agradecidos, Señor. Por eso estoy seguro que tú nos vas a llevar mucho más allá, Señor. Tú estás pendiente de nuestros corazones, no solamente de la fe, sino del agradecimiento. Bendice esta iglesia, bendice este liderazgo, Señor. Entra a la tierra prometida aquellos hombres y mujeres que están agradecidos, que nunca se olvidan, Señor, de lo que tú has hecho y que confían y tienen fe en lo que tú harás. Yo hoy los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Muy bien, muchas gracias. Si en algo el Señor habló a tu corazón, colócale me gusta. Si en YouTube necesitamos llegar a 1000 suscriptores, ya estamos que llegamos a 900. Yo creo que faltan por ahí como 10 nada más para los 900. Entonces, de 5 en 5 semanalmente estamos subiendo y lo vamos a lograr. Y en los dos Facebook, en el de Antonio Álvarez, con mi perfil personal y el de Misión Paz, colócale me gusta y compártelo. Dios te bendiga. Nos vemos el fin de semana. No se pueden perder. Hay un mensaje especialísimo para este fin de semana. Chao, chao, chao.